¿Qué tal? Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario del examen de certificación modo 101 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a ver previo al administrador de escenarios va a ser calcular resultados por medio de tabla de datos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el portal de Microsoft sobre este tema. Y nos dice calcular varios resultados mediante una tabla de datos. Aquí viene para qué versiones de Excel existe. Y aquí está nuestro querido Excel 2019. Nos dice una tabla de datos es un rango de celdas en el que puede cambiar los valores de algunas de las celdas y obtener respuestas diferentes a un problema. Un buen ejemplo de una tabla de datos emplea la función pago con diferentes cantidades de préstamo y tasas de interés para calcular la cantidad económica de un préstamo hipotecario de vivienda. Experimentar con valores diferentes para observar la variación correspondiente en los resultados es una tarea común de análisis de datos. Viene información general sobre las tablas de datos, vienen los tipos de análisis de información. Dice hay tres tipos de herramientas, escenarios, tablas de datos, ¿ok? Ah, conceptos básicos de las tablas de datos. No vamos a entrar muy a detalle de esta porque como no viene en el temario de certificación, únicamente sí quería que supieran cómo funciona y ya ustedes revisarán el portal de Microsoft para que puedan darse una idea bien de qué es lo que significa como tal. Nos dice, cree tablas de datos de una o dos variables según el número de variables y fórmulas que necesite probar. Tablas de datos de una variable. Use una tabla de datos de una variable si desea ver cómo los distintos valores de una variable en una o más fórmulas cambiarán los resultados de estas fórmulas. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos en una variable para ver cómo las diferentes tasas de interés afectan el pago mensual de una hipoteca mediante la función pago. Aquí viene un ejemplo. Nos dice para tablas de datos dos variables. Es el mismo ejemplo, pero en este caso va a ser el cambio en columnas y filas. Y cálculos de las tablas de datos. Dice siempre que se recalcula una hoja de cálculo, las tablas de datos también se recalculan, aunque no haya habido ningún cambio en los datos. Para acelerar el cálculo de una hoja de cálculo que contiene una tabla de datos, puede cambiar las opciones de cálculo para volver a calcular automáticamente la hoja de cálculo, pero no las tablas de datos. Para obtener más información, vaya a esta liga. Y luego nos dice crear una tabla de datos con una variable. Bueno, de hecho viene el mismo ejemplo como tal. Este ya les toca de tarea revisarlo. Agregar una fórmula en una tabla de datos como variable. También aquí viene cómo agregar la fórmula. Crear una tabla de datos de dos variables. Cómo se realiza. Donde tenemos que colocar los datos como tal. Ejemplo de una tabla de datos con dos variables. Acelerar el cálculo, cómo tendremos que configurar nuestro Excel para que no se esté calculando, porque lo que decía acá arriba, que aunque no haya cambios, se están recalculando. Eh, Pasos siguientes, buscar objetivos y Excel Solver, ¿sale? Entonces, yo ya me di a la tarea de crear un pequeño archivo de Excel y, por ejemplo, nos decía el portal que cómo podríamos nosotros checar cuando tenemos varios tasas de interés, en este caso, que con la función pago, lo que estaríamos pagando con una tasa de interés. Entonces, primeramente aquí lo que yo hice, aquí lo voy a pasar para acá, que hace referencia a esta celda que tiene una fórmula función pago, ¿sale? Entonces, siempre tenemos que tener aquí una fórmula para que haga el cálculo como tal y tendríamos que seleccionar en este caso, nuestro rango, en este caso serían con tasas de interés anual del 5.5% al 10%. Y si nosotros queremos calcular, saber cuánto estaríamos pagando para cada una de estas tasas de interés, tendríamos que seleccionar nuestros datos. El portal dice que pues la fórmula tendría que estar hacia la derecha de donde está nuestra relación de datos. Entonces aquí nosotros seleccionamos, vamos a la ficha datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y aquí nos aparece tabla de datos, dice cómo está la información con las que vas a hacer los posibles objetivos, buscar tus objetivos como tal. Como nosotros nos encontramos actualmente trabajando, los datos los tenemos en columna, los datos están en columna, entonces nosotros hacemos uso del celda de entrada columnas, que sería y le estaríamos diciendo qué valor es el que dentro de la fórmula se estaría cambiando con estos que están aquí. Estos valores que están acá, pues sería la tasa de interés que se encuentra en columnas como lo habíamos visto. Damos clic en aceptar y en ese momento nos calcula precisamente cuánto estaríamos pagando
al 5.5% anual, al 6, al 6.5, al 7, al 7.5, al 8, al 8.5. Entonces, si nos damos cuenta, el 8.5 es exactamente como lo tenemos calculado acá arriba, menos 984.74 y nos da ese valor como tal. ¿Sale? En este momento nuestros valores se encuentran en forma, en columna. ¿Qué pasa si nosotros lo pasamos a a fila? Voy a pegarlo aquí, voy a transponer al O, V, T, en mi caso, yo ya transpuse y ahora le digo, ¿sabes qué? Quiero que me calcules lo mismo, pero ahora mis datos están en fila. Entonces lo que hago es venirme a la ficha datos, el grupo previsión, opciones, opción análisis hipótesis, tabla de datos, y ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Mis datos que voy a utilizar están en fila y en este momento también es la tasa de interés. Entonces, si yo selecciono tasa de interés para la fórmula que se está haciendo, le doy aquí clic en aceptar y en ese momento voy a copiar el formato, me calcula precisamente los datos, ¿no? Como tal. Podemos ver que para el 8.5% también me da 984.74. Si se dieron cuenta, aquí volvió a recalcular, era lo que les decía. ¿Vale? Entonces, no sé, si no quieres que se esté recalculando, lo que tendrías que hacer es en la forma en la que se calculan, que esto ya lo vimos, en fórmulas, en el grupo cálculo, opciones de cálculo, le tendríamos que decir que fuera parcial, porque este significa automático, excepto tabla de datos. ¿Cómo puedo confirmarles esa parte? Nos vamos a la ficha archivo. En opciones está la parte de personalizar. Bueno, en fórmulas aparece automático, parcial, y nos dice, controla lo que Excel calcula cuando se cambia un valor en modo automático, se calcula todo. En modo parcial, todo se calculó, con la excepción de las tablas de datos y las fórmulas de Python. En modo manual no se calcula nada. En los modos parcial y manual, los celdas de los cálculos se pueden calcular al seleccionar F9 o fórmulas calcular ahora. ¿Sale? Entonces, cuando yo le doy acá también en personalizar cinta de opciones y me voy a la ficha de fórmulas y en el cálculo, vamos a ver qué dice aquí. Opciones para cálculo. Y aquí miren si me aparece automático excepto en las tablas de datos. ¿Sale? Aunque acá aparece como parcial. Pero bueno, es la parte donde les puedo confirmar que es esa opción. Fórmulas, opciones de cálculo, parcial. ¿Sale? Entonces, esto se hace cuando los datos están en columna, cuando los datos están en fila. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer uso de dos variables? En este caso, voy a pasar para acá mi cálculo y ahora le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora yo quiero que las cantidades, ahorita les digo por qué tengo esto acá, que ahora también va a calcular el número de tiempo de meses de 120, 140 hasta 300 meses. Entonces yo tendría que poner mi fórmula intersectada de esta forma, ¿vale? Donde esté la fórmula que esté arriba de los datos columna y a un lado a la izquierda de los datos fila. Entonces vamos a seleccionar nuestros datos todo completo y vamos a irnos a la ficha datos, grupo previsión, análisis, hipótesis, tabla de datos y ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Ahora yo ya tengo en filas, mis filas, ¿qué tengo en filas? Tengo el término en meses, entonces los meses son estos en la fórmula y en la columna me dice cuál es la celda de entrada de columnas. En columnas es la tasa de interés. Damos clic en aceptar y en ese momento se calcula y podemos darnos cuenta que, por ejemplo, para el 8.5 y 180 meses nos da un valor de 984.74, que es este de acá. ¿Sale? Entonces, para eso nos sirve la tabla de datos, ¿no? Para calcularnos datos, a lo mejor para sacar de diferentes, en este caso, tasas de interés y de diferentes cantidades de eh, parcialidades, ¿no? Términos en meses que vamos a realizar el pago. ¿Sale? Y si se dan cuenta, aquí nos aparece como un tipo, fórmula matricial. No nos da la fórmula como tal, pero lo que está haciendo es precisamente calculando estos datos de acuerdo a la eh, función pago como tal. ¿Por qué puse yo esta parte acá abajo? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer esto mismo con fórmulas. Entonces, si nosotros queremos hacerlo con fórmulas y con referencias eh, relativas mixtas absolutas, lo que tendríamos que hacer es decirle, vamos a hacer la función pago,
La tasa va a ser esta y la vamos a dividir entre 12. Pero como nosotros vamos a copiar hacia abajo, hacia la derecha, perdón, vamos a estar copiando hacia la derecha. Yo no quiero que se mueva mi columna, entonces tenemos que fijar la columna, para este caso, de la tasa de interés. ¿Sale? Luego me dice, eh, número de periodos, en este caso van a ser estos periodos, pero yo no quiero que mi fila se mueva cuando yo esté haciendo el copiado hacia abajo, entonces siempre quiero que mi fila esté fija, pero en este caso sí quiero que se vaya recorriendo a 140 meses, a 160, a 108 y así respectivamente. Y luego nos dice el valor futuro. El valor futuro pues son los 100,000 pesos, pero como yo voy a copiar hacia la derecha y hacia abajo, necesito que esta celda sí esté fijada con una referencia absoluta, ¿vale? Cierro mi paréntesis, no necesitamos nada más y voy a dar control enter para que se haga la operación en todas mis celdas como tal. Entonces podemos confirmar que tanto en la tabla de datos como por fórmula, mi resultado es exactamente el mismo. ¿Sale? Por ejemplo, podemos ver el del 8,5 y los 180 meses, que en este caso me dice son 984,74 que me da este valor, ¿sale? Entonces, esta es la forma en la que se utiliza la tabla de datos y si no lo queremos hacer con ella, lo podemos hacer por medio de fórmulas únicamente conociendo el concepto de referencia, en este caso es una referencia absoluta a la celda A relativa a la fila 24 y acá es relativa a la columna B, pero absoluta a la fila 23. Y acá, como copiamos derecha abajo, este valor se queda completamente absoluto. Tanto fijamos la columna B como la fila 2, ¿vale? Lo podemos verificar en esta parte que nos está haciendo efectivamente el recorrido, no se mueve la columna y la fila no se mueve, pero hace siempre referencia a la celda B2 con nuestra referencia absoluta. ¿Sale? Entonces, esta es la parte en la que se manejan las tablas de datos. Es cuestión únicamente también de practicarlo, de hacer los ejercicios como tal. Y sobre todo que se echen un clavado, les voy a dejar la liga de la función de tabla de datos para que la revisen más a detalle. Pero les quería enseñar más o menos cuál era la forma en la que se trabajan las tablas de datos. Entonces, hasta aquí se queda este video y vamos a continuar posteriormente con el tema de la administración de escenarios, que es el siguiente tema que vamos a ver. Entonces, como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.